Hey, mi gente, sean bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general con sus anfitriones. Amado Marte Taveras. Y Ronnie Rock por aquí, pasando a saber qué están ustedes. Vamos a hablar hoy de algo que me interesó. Pero coño, pero se puso la camisa y yo no me había dado cuenta. Y Danilo Arroyo, esta es la entrega número 143 y como ustedes pueden ver, Ronnie Rod volvió, el buen hijo vuelve a su casa, solo por esta noche, claro, para formar parte del gran debate que tendremos hoy acerca de Batman, la más reciente película de Warner Bros. Y hablar de la evolución de dicho personaje, de dicho superhéroe. Pero también vamos a tener la participación de otro de nuestros panelistas, que entrará dentro de un rato, Ariel Díaz Alejo, que es un experto en la materia también. Pero nada, este podcast está muy interesante. Pero antes quiero decirles que si están aquí por primera vez, que le den like a este video, lo compartan con amigos y familiares, haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo el contenido de DATV, este podcast y demás, y suscríbete al canal, no olvides suscribirte. Así que mi gente, nos fuimos. Batman, ese personaje emblemático, que se podría decir el rey del cómics, el rey de los superhéroes, habido y por haber, que tiene una lógica, una filosofía única, no deja de ser un ser humano vulnerable, pero usa un disfraz de murciélago para aterrar a sus enemigos, a sus adversarios, a pesar de que eso salió de un trauma propio de su niñez. Bruce Wayne, o como se le conoce en español, Bruno Díaz, es hijo de una familia adinerada y que un día de diversión, una noche, de salir a pasear con sus padres a disfrutar de una película o de una excelente obra de teatro, por un callejón que tomaron como tajo, fueron asesinados. Bruno o Bruce creció con un sinnúmero de temores y traumas que lo llevaron al momento de crecer, de hacerse adulto, por una experiencia que tuvo al caerse por una cueva que estaba en su propiedad, llena de murciélagos, que era el animal que lo aterraba, y al crecer y querer convertirse en el superhéroe, en el héroe de Ciudad Gótica, que no es más que la ciudad de Nueva York, no sé por qué le dicen Ciudad Gótica, New York, pero okay. Se convierte en el hombre murciélago, ese ser que solamente sale en las noches, en la oscuridad, este ser alado, con un toque diabólico para asustar a sus adversarios, pero él también tuvo adversarios fuertes que no le temían nunca, como es el caso del más grande villano de todos los cómics y de todos los tiempos, el villano de villanos, The Joker. Pero no saben ustedes que hay un villano que Batman sí le teme. Ese es Scarecrow. Exactamente, Scarecrow. Batman sí le teme porque él arrastra, ese sí es su temor de la infancia, los espantapájaros. Yeah. De hecho, en el juego, yo no recuerdo si es en Batman Arkham City. Ese mismo. O sea, yo hay un juego que ese es el personaje como tú dices. Y no sé si es en Arkham City, por eso no recuerdo muy bien, pero en Arkham Asylum, que es la parte de esos juegos que siguen, que hay una escena en el que Scarecrow parece que lo envenena, lo droga o lo que sea, y se le ve asustadizo y se le ve el cambio a Batman en sí en relación a lo que está sucediendo en su realidad. So, yeah, por eso digo, sí, Scarecrow seguro. Entonces, hablemos de la evolución de Batman. ¿Quién de ustedes me podría decir en qué año salió por primera vez el cómics del superhéroe? Dale, Ronnie. En el cómic número 27 de Detective Comics, en el año 1939. Que luego eso tuvo tanto éxito que de ahí sale la primera producción para la televisión en 1943, la cual era protagonizada por Lois Wilson y Douglas Croft, Batman y Robin, a blanco y negro, donde teníamos al superhéroe, pero todavía el superhéroe en esta versión de 1943 no se había desarrollado tanto como los conocemos ahora, pero no es hasta 1966
el cual es protagonizado por Adam West, que es el Batman más famoso de todos, el Batman más emblemático. ¿Por qué? Porque en la época de los 60 es cuando los cómics toman auge. Y otros superhéroes, por ejemplo, Adam West competía con Christopher Reeves, el que hizo el primer Superman, pero también competía con Sean Connery como James Bond. En ese entonces habían 4 superhéroes que eran el gran toque de queda. Acaba de entrar Ariel, se suma al debate, y entran estos superhéroes. Esos superhéroes en la década de los 60 eran Batman, Superman, Batman, Superman, ¿cuál era el otro? El avispón verde. Ajá, el avispón verde, Bruce Lee, pero falta uno. Dijiste Sean Connery 007. Y el agente 007, Sean Connery, o Sean Connery, como le dicen los ingleses. Ese era el fuerte. Y Batman vino a caer en gran momento, porque si ustedes, hay un dato muy importante, que sale en 1966 por primera vez a la pantalla el personaje de The Joker, que era interpretado por el actor latino de apellido Romero, que fue que accidentalmente le dio el look que tiene el Joker hoy en día, que es la cara blanca con el pelo verde. ¿Por qué tiene la cara blanca pintada? ¿Por qué tiene la cara blanca? Porque Romero en ese entonces tenía un bigote y la producción le decía que se afeitara y él se negaba a quitarse el bigote. Entonces decidió cambiar el look del personaje y pintarse la cara por completo de blanco que le cubriera el bigote. Entonces ahí nace el Joker, como lo conocemos. Y fue evolucionando. So, la intención de los productores era en realidad tenerlo así normal, sin la cara blanca ni nada. Pero, exactamente. Porque hay un dato curioso. Anterior a eso, había una obra teatral que se televisaba en las décadas de los 30, donde había un Joker que fue en el que se basaron, que era un personaje que trabajaba o vivía en un circo, pero había nacido con una deformidad donde tenía una sonrisa eterna y era víctima de bullying y de burla. Entonces se convirtió en un villano. Romero, cuando le dan el papel en 1966, se basó en ese personaje del cine, del teatro clásico, y fue basándose en ese personaje fue que construyó la característica del villano Joker, la risa burlona y macabra, la sonrisa eterna, porque eso del ácido cuando él cae y eso vino mucho después, ya prácticamente en los 70, pero quien le dio más auge fue Tim Burton en la primera versión que hizo de Batman, en los 80, en el 89, el 88. Y han seguido con esa historia hasta el Joker de Joaquin Phoenix, que es algo diferente. Entonces, hablemos de la evolución de Batman, tanto televisivo como cine. La primera versión de Batman fue en 1943, protagonizada por Lois Wilson y Douglas Croft. Luego le sigue Batman en 1966, protagonizada por Adam West y Burt Ward. Luego le sigue en 1989 Michael Keaton, la primera versión de Tim Burton, con Jack Nicholson, que para mí es el mejor Joker de todos. Para mí, no tiene por qué ser así. que ya tú vas a tener gente matándote. Quítame ese hombre de ahí. Batman Returns de 1992, protagonizada por Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, etc. Batman Forever, 1995, con Val Kilmer y Tommy Lee Jones. Entonces tenemos también a Batman Begins. Aquí las cosas van cambiando de Christopher Nolan, protagonizada por Christian Bale y Liam Neeson, que hace el papel del maestro gurú de él, que viene a Gotham City a de quitársela. The Dark Knight del 2008, por Christian Bale otra vez y Heath Ledger, que hay que decir que hizo una excelente
interpretación del Guasón. Inclusive, el tipo le da un vuelto, un twist diferente y muy atractivo a esto, porque aquí vemos un psicópata, como lo era el personaje, pero según tengo entendido, este señor se internó en una clínica psiquiátrica donde habían enfermos mentales peligrosos, pero solamente entró con el hecho de estudiar las diferentes risas de los enfermos mentales para adaptarla al personaje, pero dentro de esos hospitales psiquiátricos o centros psiquiátricos, encontró uno que otro enfermo mental con ciertas manías que se la vació totalmente al personaje, lo que lo hizo merecedor de un Oscar póstumo. La gente dice que le dieron el Oscar porque murió. No, ese Oscar él lo tenía ganado, porque la construcción del personaje, solamente cada vez que él hablaba, que se arreglaba el pelo y se saboreaba la boca, cada vez que iba a decir algo, para mí era desesperante y molestoso. Ese es un loco, ese no es el Joker, es un loco, un maniático, psicópata, locotrón, cortacabeza, diferente a todos los otros. Porque el de Jack Nicholson era un tanto caricaturesco, pero a mí me gusta porque ese es el Joker del cómics. El Joker del cómics. Después lo que han venido por ahí, eso es otra cosa. Bueno, ese detalle yo no lo tenía. Lo que sí sabía de la parte de la preparación del personaje de él fue que él se hospedó en un hotel y se encerró por un mes. Yo lo sabía, lo del mes también. Sí, ese sí. Eso fue Ahí, después que él investigó en los ahí él se hizo el hospitales, que maquillaje. tenía toda la información. Entonces el tipo se encerró a construir el personaje. Que es una acción que han hecho también autores escribiendo script también. Oye, ellos se hospedan o se quedan en un lugar aislado de todo el mundo para estar enfocado en lo que tienen que trabajar y luego salir afuera. A mí me pasó así. Yo escribí un guión acerca del modus operandi de los Sanquimpanqui, de los gigoló allá en nuestra isla. Mm. Y yo duré 2 meses internos, un mes en una playa y otro en otra, escribiendo, anotando para construir el personaje. Picanteando. No tenía atractivo. Pues cada vez que yo salía, No por creían el color, por el que color. yo era un pelícano de eso, una vaina, Oye, ¿no? te faltaban un par de tonos de moreno Ajá, todavía. sí, no, no. Y yo que era flaco, pesaba 120 libras. Cuando yo salía di que con los trajes baños, di que a ver vaina, la gente lo que me tiraba moneda. Toma, mijo, para que te desayunes. Bueno, volviendo a lo del Joker, yo creo que eso que pasa con el Joker también, es que va de acuerdo al tono de la película y al tipo de Batman que, que desarrollaron en dicha película. Por eso el Joker de Jack Nicholson es tan diferente al de Heath Ledger y el de Jack Nicholson también es tan diferente al de César Romero, aunque este, yo entiendo que para la sociedad de los 60 y 70, obviamente, ahora uno lo ve y uno lo ve medio como muy más familiar, muy infantil, muy inocente, muy caricaturesco, como tú lo dices. Esa serie de los 60 con Adam West, eh, muy teatral, muy colorida. Luego que viene Tim Burton con su dark, con su vaina gótica y emo y cosas. Entonces, vemos mucho menos color en la pantalla, aunque todavía el personaje del Joker tiene ese colorido. Eh, pero es como una especie de transición, diría yo, del Joker de aquellos años a algo como más de que adecuado a los tiempos, estamos hablando de los años 2000, eh, y también no tan caricaturesco, sino como más con los pies sobre la tierra, como de que más real, supuestamente. Como traer la mitología de Batman fuera del cómic a algo que se apareciera como posible o lo más real posible. Y entonces todavía se ve esa locura caricaturesca con Jack Nicholson. Pero imagínate el personaje de Jack Nicholson en la película de Christopher Nolan, no encaja para nada, Pero porque el concepto fue muy diferente. Pero luego la de Batman Returns, que es la que le sigue, yo creo que en esa todavía no cabe el Joker de Jack Nicholson, porque ya ahí Tim Burton se fue
olvídese. O sea, después de negro no se ve allá, tírenlo allá. Completamente sombrío, grisáceo, totalmente fuera de lo que era antes en la película anterior. No sé si me doy a entender. O sea que ya cada director obviamente ha dado ha hecho las películas a su estilo y obviamente los personajes que hemos visto han ido de acuerdo a esos estilos. Sí, yo podría agregar a eso que sí, yo creo que cojan referencia del anterior y le agregan algo de acuerdo al estilo del director y lo relacionan al personaje, porque por ejemplo ese de Romero, así yo lo veo, yo he visto que le han hecho memes, noto mucho el día, por ejemplo, en esa película, y no solamente en el Joker, sino en el Batman y en la estética en general. Luego en Tim Burton con su estilo, como dijo Ronnie, así como en Nightmare Before Christmas, que está esa oscuridad, una oscuridad bien interesante, bien personificada. Y el Joker sí tiene ese tipo de oscuridad, pero sí veo lo caricaturesco en el de Nicholson. Algo que no veo en el de Heath Ledger, para nada, además de la filosofía propia, que aquí yo creo que también juega un papel, no solamente la estética del personaje, sino precisamente la filosofía de los personajes. Porque la filosofía, por ejemplo, de Heath Ledger es un anarquismo, o sea, un anarquista que tenemos aquí. Y es bien oscuro. Entonces digo esto porque noto que toda la película después de la de Tim Burton, la estética ha sido a la oscuridad. O sea, yo no he notado, y que bueno, en la muñequito también ha sido así, en la que Mark Hamill hace la voz del Joker. Esos muñequitos era oscuridad pura también. De hecho, vi un meme que ponían de que desde el 66 empezaba de que de día, después en el 89 un poco más oscuro, después en el 2016, 2007 más oscurito, 2016, después ahora estamos en el 2022, ocurre en el 2025 de que no se ve nada, porque eso está oscuro, como que iba oscureciendo, oscureciendo, oscureciendo. Y es real, porque eso fue lo que yo noté. Yo dije, pero ven acá, qué interesante. Aquí yo no he visto una escena de día todavía, hasta que pasó la parte de la funeraria, dije que había muerto el loco ese. E incluso en esa escena, la mayoría de los personajes estaban utilizando oscuro, porque estaban yendo a un lugar donde se había muerto alguien. O sea, el color negro aquí está en todos los lados. O sea, esa estética me llama mucho la atención. Pero volviendo al Joker, en eso veo que se van con esa referencia. Y son referencias que han funcionado en el personaje, porque yo no creo que... ¿Cómo se llama el que hizo el Joker con el pelo corto, que parecía un gángster? Que él es de 30 Seconds to Mars. Jared Leto, Yo el no de... pienso de que ese Joker va a ser una referencia. O sea, a mí no me parece que él va a ser una referencia para un próximo Joker. No. Y mira que esta parte de Batman, cuando estaba hablando con The Riddle, al final, el que estaba hablando en la celda de al lado era el Joker. Vamos a ver cómo lo van a traer. No fue al final, pero Ariel quiere decir algo hace un rato. Pero primero, disculparme, llegar un poco tarde. Buenas noches a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Algo, Danilo, que se te quedó, recordar una película que se te escapó, que es Batman y Robin, de George Schumacher. De George Schumacher, sí. No está aquí, lo que pasa que la volé. Sí, yo sé que la volaste, pero que es posiblemente la peor de todas las películas. Por eso la voló. Pero eso la volaste. Con George Clooney. Sí, en ese sentido, de hecho, hasta ellos mismos siempre, George Clooney ha dicho en otras ocasiones que quiere olvidar esa película. Tanto el rodaje fue muy tedioso y fue la película que mejor recaudación tuvo de todas las que se han hecho. Y en ese sentido que estamos hablando del Joker, yo siempre he visto una diferencia. Después que Christopher Nolan toma la franquicia, porque al principio, date cuenta que hay cierta similitud entre el personaje de Romero y el personaje de Jack Nicholson. Y yo lo veo es porque, aunque Tim Burton es una persona que tiene su línea estética siempre oscura en todas las películas, él le pone algo de humor. El Batman de Returns tiene un poquito de humor, inclusive el Joker de Jack Nicholson, hay momentos en que se vuelve está medio payaso dentro del personaje. Es lo mismo que pasa en Batman Forever con el personaje de Jim Carrey, se me va el nombre de... The Riddle. The Riddler. Exacto. The Riddler. Uno tiene dos caras, Acertijo. Es un poco, buscan toques humorísticos.
Entonces, eso es lo que lo convierte, es, para mí siempre fueron, yo lo vi como criminales irresponsables. Pero ya cuando llega entonces Heath Ledger. a Heath Ledger, estamos viendo psicópatas puros. De ahí en adelante, tanto el personaje de Joaquín Phoenix como de Jaro han sido psicópatas. O sea, se desligaron totalmente de lo que son, son psicópatas que lamentablemente no tienen respeto por la humanidad, son anarquistas como mencionaron ahorita. Y por eso hay esa diferencia. Yo creo que podemos añadir a eso también, que es curioso como hay una especie de arco donde estamos en un punto con las películas, las series de los 60, ¿verdad? Sí. Luego venimos a Tim Burton y luego entonces con Schumacher, como que volvemos un poco otra vez al personaje caricaturesco de los años 60. Y eso es algo que también se criticó mucho en el personaje tanto del Acertijo como de Doble Cara, que los dos prácticamente parecían una versión extraña del mismo Joker. Los dos se reían descontroladamente, todo era exagerado. Como te digo, eran dos payasos que no tenían como más que su aspecto físico, era como lo que más le diferenciaban, pero los dos se reían, como en una obra de teatro. O sea, y luego entonces de ahí pasamos a Christopher Nolan y nos despegamos de lo caricaturesco otra vez. Y otro detalle es que era lo que quería comentarle a Danilo al principio, pero luego lo dejamos para comentarlo aquí. Durante la producción de esas películas de Tim Burton y luego las de Schumacher, Warner Brothers se ocupó más, se concentró más en buscar ventas de juguetes más que realmente hacer una buena película. Es tanto así, y en entrevistas, el mismo Schumacher y personas, el mismo Tim Burton también lo cuenta, que a ellos le dijeron, oye, vamos a coger la compañía que hace los juguetes y ellos te van a decir cómo va a venir el carro, el Batimóvil. Porque a ellos lo que les interesaba era vender su juguetico. Por eso es que la película de Michael Schumacher es como la exageración, ya es como la cúspide de un Batman totalmente despegado prácticamente casi del cómic, donde aunque tiene un poco de oscuridad, pero tiene un colorido y una locura, o sea, fuera de serie. Que yo recuerdo cuando yo vi esa película siendo pequeño, que yo vi el Batimóvil y vi algunos efectos especiales y a mi edad, en ese entonces, yo me di cuenta como que se veía tan falso, después de yo ver este Batimóvil de Tim Burton, así, como tan parecido al cómic y no sé, como tan propio del personaje. Luego ver este Batimóvil que parece un carrito de control remoto, con todo este color y toda esta luz de neón. Entonces, eso realmente afectó mucho la franquicia. De ahí viene el que tuvieran tantos trajes, la famosa escena de Batman y Robin que de repente le salen ¿cómo le llaman? Para los patines en hielo, con las cuchillas para patinar sobre hielo. Exactamente. Y en una de esas entrevistas, ellos cuentan, los ejecutivos de Warner Brothers nos dijeron que la película sea más poetic, o sea, toyetic, sería como Tipo poético, pero con toys. Pero con toy, o sea, de juguete, que ellos puedan comercializarlo en juguete. También hay otra cosa interesante, que es que cuando Tim Burton sacó la segunda de Batman Returns, Warner Brothers tuvo a nivel mercadológico con los juguetes. Ustedes saben que generalmente parte del negocio es que McDonald's le da juguetes para que los niños lo compren. Y el negocio es que los niños, tú sabes, compren la comida, las órdenes que tienen los juguetitos. Y aquí ellos entonces también tienen los Happy Meals, gracias. Pero ¿qué pasa? Que eran tan oscuros y vamos a decir, poco children friendly, le dijeron los personajes de Tim Burton, mira, no podemos hacer negocio porque los niños cogen miedo. No podemos de que venderle un pingüino, ya no van a comprar esa vaina. Pingüino rarísimo. Entonces, de ahí saltaron a todo el contraste, básicamente, a todo lo contrario.
cuando fueron con Schumacher, porque les interesaba más realmente era la venta de los juguetes que traer una película. Sí, el Batman tuvo esplendor. El Batman que más mercancía vendió, más merchandise, más todo ha vendido, han sido los de Tim Burton, sobre todo la primera de Tim Burton. Bueno, Esa la primera batiseñal vez estaba en t-shirt, camisetas, gorras, todo. Hasta pandillas salieron en algunos sitios que se llamaban los Batman y todo eso. Las calles, tú veías en spray pintar la batiseñal. Allá en la zona oriental, en Vivienda. Eso era la Batman manía. Vivienda le decían la ciudad gótica. Yo tengo, bueno, no sé cómo tú vas a seguirlo, Danilo, pero por ejemplo, el personaje de Gordon, ¿cómo ha sido la construcción de ese personaje a través de las diferentes películas? Ha evolucionado bastante. El comisionado Gordon, su pana, que hay algo que ahora en esta segunda parte, nos quedan 4 minutos, volvemos de nuevo en la segunda parte. Jeffrey Wright, que le quitaron el poder, le quitaron el personaje a, ¿cómo es que se llama? El emblemático actor multiganador del Oscar. Gary Oldman. Ajá, Oldman, Gary Oldman. Y traen este Jeffrey Wright. Que hubieron cosas en este Batman. Ahora, tengo que decir que este Batman, el que acabamos de ver con Robert Pattinson, lo logró la película. La película está, porque la temática con la que vinieron es diferente, como es siguiéndole los pasos a la huella que va dejando un asesino en serie, un asesino serial, y como dijo Amado, la película sucede totalmente a oscuras. Solo en el final de la película vemos a un Pattinson montando un motor, que por ahí hay un behind the scene que se cae cuando estaba haciendo esa escena, llegando a la casa. Bueno, la película me encantó. Lo lograron. Lo hicieron muy bien. Pattinson me sorprendió. Pero hubieron cosas como para hacerlo como una, vamos a decir, la primera entrega de Matt Reeves, porque estamos hablando de la primera entrega de Tim Burton, la primera entrega de Schumacher, la primera entrega de Nolan, que son, vamos a decir, inicios de Batman diferentes. Batman realmente. Pero entonces aquí no pusieron Batman Begin, Batman Return, no, The Batman. Es Batman, yeah. Ya él existe, ya él está. De Batman y vemos cosas que no lo habíamos visto antes, que solamente lo habíamos visto en las caricaturas, de un Batman que interactúa con la policía. Que él sí aparece. Espérate, el de los 60 y el de 69, 67, perdón, con Adam West. Eso era parte de la trama. Generalmente él era un Batman que estaba más involucrado con la policía, con todo y que era más caricaturesco y más infantil y más Sí, porque en lo de Nolan y lo de Tim Burton a Batman le entraban a tiro también, ¿no? O sea, yo tengo ellos lo ponen en las diferentes descripciones lo de la carreleaban. ellos dicen en la descripción que Batman en esta se encuentra en su segundo de año como vigilante, es decir, que Bruce Wayne está en su segundo año como Batman. Aunque, como dice Danilo, en la película en sí, yo no sé si se dijo, o sea, porque por ejemplo, aquí vemos un Batman que coge golpes por todos lados, pero de una manera que parece que literalmente está iniciando. Sí, pero eso tiene su porqué. Eso tiene su porqué. Porque este no era Batman, este era Batman, porque cogía. Eso lo hace más creíble, eso lo hace más creíble, pero yo creo que justifica la idea que está iniciando también. O sea, yo no estoy criticando eso, sino que da más sentido de que esté iniciando, pero que en sí en la película a mí no se me dejó saber que él está iniciando, por así decirlo. Más allá ahora vamos a hablar de The Batman 2022, la más reciente película de Warner and DC, protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves. Matt Reeves, este director, es un director que hay que aplaudir su trabajo, hizo excelente trabajo, a pesar de que no es un director muy experimentado. Viene de hacer varias películas de acción. De hace 5 años para acá es que su carrera ha tomado auge. Matt Reeves simplemente era un coreógrafo de películas de acción, era un stunt y hacía coreografías de pelea. Hasta que creo que fue que dirigió John Wick
2 o John Wick 1. Y de ahí en adelante fue tomando reputación como director de cine de acción. Él Y dirigió una del Planeta de los Simios, ¿no? Perdón. no, No. no. Espera, vamos a ver. Y una de esas, está bien, pues esa toita tan dura acá. Y el tipo me sorprendió que le entregaron esta Sí. película. Cloverfield. Okay, aquí está. Oh, sí, tiene Planet of the Apes. Tiene ahora de Batman. Tiene ahora de Batman. Tiene unas cuantas películas, sí. Pero en su gran mayoría no son de acción. The Yard. Oh, no, yo lo estoy confundiendo. Él, sí, su debut grande como director, su primera gran película fue Cloverfield en el 2008, de los aliens tipo arácnidos que llegaron a Nueva York, siempre a Nueva York, y vienen y se comieron la Estatua de la Libertad y a todo el mundo y esparcieron un virus y esto y lo otro. Ok, Sí. la evolución, hemos visto la evolución de los Batman, en especial Ariel y yo, que somos un poco mayores que ustedes, que estamos viendo a Adam West desde que estábamos pequeñitos hasta llegar a este Batman del 2022. Vamos a hablar de esta película. A mí me gustó el tono sombrío que tiene la película. Primera vez que en un 95% veo que toda la historia de Batman ocurre durante la noche. Porque en las otras películas, Batman de vez en cuando, hasta el personaje de Bruno Díaz salía en su casa haciendo ejercicio. Nos traía un flashback de él pequeño. En las de Nolan, en Batman Begins, cuando está allá en el Medio Oriente, en ese lugar apartado del mundo, convirtiéndose en un mercenario chino, asiático, y vuelve. Pero en esta vemos una película donde estamos siguiendo la crónica de un asesino en serie que va dejando pistas o claves a descifrar propio del acertijo. Nos trajeron ciertos enemigos de Batman que hemos conocido de antaño, pero de una manera totalmente diferente, un poco más realista a las veces que lo hemos visto que se apoyan fielmente en el cómics. Ok, pero como dice Amado, dice Ronnie y digo yo, hubieron cosas aquí que no están muy explicadas y que matan la esencia del cómics para mí. Por ejemplo, el pingüino. Todos conocemos desde la película de Tim Burton, la 2, Batman Returns, y hemos conocido el pingüino, que es un personaje que tiene la característica de un pingüino. Tim Burton nos los presentó de una manera diferente, de un niño que fue abandonado y que se crió entre pingüinos de manera deforme y se convirtió en un criminal. Aquí vemos a un pingüino que no es más que un mafioso italiano con la cara un tanto deforme. Vemos una gatúbera, Catwoman, que no sabemos el origen de esta Catwoman, a diferencia de las otras, y de la forma así tan sorpresiva que se empata con Batman, porque siempre Catwoman fue otro adversario o otro adversario de Batman. En esta lo vemos como aliado. Ok, Pattinson o este Batman interactuando completamente con la policía. Aunque se nota ciertos rechazos de ciertos agentes de la policía, él no puede estar aquí, está interviniendo con la investigación, que qué sé yo qué. Pero siempre en la historia de Batman, en su gran mayoría, porque hay otras ocasiones que no, Batman siempre era otro fugitivo de la justicia. Batman se seguía viendo como otro criminal. La única diferencia de Batman es que le daba a entender a la gente que él luchaba contra los malos, pero él estaba violando la ley porque él tomaba la justicia en sus manos cuando él no tenía la autoridad federal, judicial, jurídica, etcétera, de atrapar criminales.
Y siempre sabe, como le dije, desde que Batman aparece, ¡míralo ahí, fuego con todo! Y el corredero y esa capa de Batman parando tiros y guindándose por aquí, qué sé yo qué. Aquí no. Él aparece entre el medio. Lo que me resulta muy chistoso, porque nadie que lo vende ahí, nadie sabe que es Bruce Wayne. Porque Ronnie se pone un disfraz de Batman y se me aparece a mí que en un sitio. Ronnie, vamos a ser más serios, porque usted está muy grande para eso. Ni que nadie sabe que él. No, bueno. En esta sí él se pone algo que está interesante, la cosita esa negra por ahí. Y que Ajá, sombra. Tiene okay. explicación. Pero la boca está igualita, No, pero, Por un lado, eso es una crítica que creo que todos vamos a coincidir. El hecho de que él no cambia, modifica mucho la voz. La barbilla de ese caballero es sumamente distintiva y está bastante expuesta. Ahora, ¿qué sí le podemos dar a la película como un punto a su favor? El hecho de que el Bruno Díaz, que casi no sale en la película, porque está más centrada en el Batman, en el personaje de Batman, que Bruno Díaz. Si recuerdan, en la película prácticamente la gente no lo ve, él está completamente aislado. Y cuando sale le dicen, oh, teníamos tanto tiempo sin verle. Vamos a dejársela pasar por lo menos por ese lado. De modo que la gente no es que esté muy acostumbrada a verlo, porque el Bruce Wayne de esta versión no es el Bruce Wayne que hemos visto en la de Christopher Nolan, en la de Tim Burton o en la de Schumacher, que es una persona muy sociable, que es una persona que está en el medio, que es un tipo millonario, que está siempre buscando cámaras, tú sabes, como para distraer la atención o va a hacer sus maniobras de nivel de labor social o whatever. En esta, él realmente está totalmente retraído del ojo público. Por ese lado, vamos a decir que se le puede perdonar, pero de hecho sí me pareció un poco como absurdo. ¿Cómo que no saben quién es? Porque él habla y todo el mundo sabe, como Danilo. Yo sé que eres tú. ¿Qué? Claro. Pero yo sé que eres tú siempre dañando la vaina. No es todo que decir que soy yo. A mí es lo que me ha gustado a mí de la evolución de Batman. Y comenzó a verse desde Batman el Caballero Asciende de Christopher Nolan. Se ve ahora. Y se ve también en un Batman que hemos dejado afuera, que es bueno tocar, el de Ben Affleck, que en la serie de DC Comics, perdón, en el universo DC, que es algo que Batman es un superhéroe, pero Batman es un humano, y Batman en sí es el superhéroe más débil de todos, porque él no tiene superpoderes, él tiene habilidades. Y a medida va él tiene un poder. No, bueno, que es rico. Ok, dale. Exacto. Pero no es como, por ejemplo, diferenciándolo, porque hay algo que se parece, como dice Ronald ahora. Él es alguien muy. Bruce Wayne es alguien un poquito, hasta un poquito arrogante, que es parecido al Iron Man de Tony Clark. Que son, pero en sí lo que tienen son habilidades. Entonces, en sí son vulnerables los ataques. Por ejemplo, en El Caballero Asciende, vemos a un Batman ya viejo que en un momento determinado incluso lo lesiona un joven más fuerte. Por ejemplo, vemos en el de Ben Affleck cómo él tiene que buscar la forma de buscar una armadura y utilizar elementos, armas derivadas de la kriptonita para enfrentarse a Superman, porque obviamente lo está matando. Y en este también se ve todos los golpes que se le dan, o sea, se ve más vulnerabilidad. Y es algo que, por ejemplo, no se veía en Tim Burton ni se vio Schumacher. Sí tuvieron dificultades, pero no tuvieron prácticamente, nunca se vio en un momento una herida grave, no se vio en riesgo en ningún momento. Ya incluso, por ejemplo, en el de Ben Affleck y en el de Caballero Siendo, prácticamente hubo un momento que prácticamente lo matan, estuvieron al borde de la muerte. Esta del Caballero Asciende transcurre 10 años después de la segunda película. O sea que estamos hablando de que el tipo ya tiene bastante tiempo y dejó de ser Batman incluso. O sea, ya era una persona que no estaba físicamente capaz para enfrentarse a un supervillano en un cuerpo a cuerpo. En la de Ben Affleck, ese Batman está inspirado en The Dark Knight,
de Frank Miller, que es un Batman ya básicamente viejo, es un Batman que ya está completamente maduro, que ya va llegando prácticamente al fin de su carrera. Ya tanto Batman como Superman ya son cincuentones, sesentones, qué sé yo. Entonces, eh, obviamente el físico y la vulnerabilidad es diferente. En este de Robert Pattinson, obviamente es mucho más joven que las versiones que hemos visto anteriores de Batman. Y eh, cambiando un poco a la parte psicológica que me interesaba comentar con ustedes, como tú dices, Danilo, que él coge muchísimo tiro, como te digo, primero, Batman sí ha mantenido su oscuridad. ¿Por qué? Porque Batman en sí, la esencia, es el caballero de la noche. Él es un superhéroe que se mueve en la sombra, que básicamente de su trauma y de su pesadilla es que él se inspira para supuestamente llevar el miedo a sus oponentes. Pero lo debe moverse de noche, en la sombra. Y por eso es que me gustó mucho la forma en que introdujeron este Batman, donde vemos diferentes delincuentes cometiendo crímenes o delitos. Y cuando sale la señal, donde estamos siempre acostumbrados a ver que cuando ponen la señal, oh, la ciudad me necesita. Ahora le dan un giro y dicen, cuando mi señal está en el cielo, es una advertencia. O sea, si yo estoy en la calle cuando tú estás, cuando tú estás haciendo tu fechoría, te jodiste. Porque Batman es básicamente muy diferente a Superman. Superman es color, es luz, es esperanza, es podemos hacerlo mejor juntos. Batman es, yo te voy a romper la pierna y te voy a llevar a tropa a la cárcel. Atentamente. Él Eso, no tiene que ver. eso de Lo la... de coger, lo de coger todos los tiros, este Batman es un novato. Aparte de que es joven, todavía no tiene la experiencia que ya tenía Ben Affleck, donde no necesariamente tenía que coger todo el daño. Por ejemplo, este Batman no le tiene miedo a la muerte, que es parecido, si te recuerdas, Ariel, en esa de los caballeros haciendo, la forma de él poder escapar de la celda donde lo dejaron tirado. El tipo le dice, cuando él lo intenta, el tipo le dice, el problema tuyo es que tú no le tienes miedo a la muerte. Si tú le tienes miedo a morir, entonces tú vas a hacer todo lo que sea a tu alcance para sobrevivir. Y así es que él sale. En esta película, tú no lo ves a él esquivando casi, porque el tipo está, vamos a decir, en modo, no me importa que me maten, literal. Él coge todos los puertazos, todos los tiros. Tú ves que en todas las escenas donde él se encuentra con gente con armas, él va caminando de frente. La bala, porque todavía, supuestamente, es lo que yo entiendo, es que es un Batman que todavía está aprendiendo a ser Batman. Él está cogiendo todos los tiros, pero él no sabe, no ha entendido todavía que él no lo tiene que coger los tiros. Lo que pasa es que él sale a agarrar gente y delincuentes y a él no le importa lo que le pasa. Y eso se refleja. Creo que ese es el mensaje en las escenas donde él viene caminando en el pasillo oscuro, que él va caminando y él va cogiendo todos sus balazos. Y si alguien le saca un arma, él coge su balazo, atento a que le disparen en la cabeza o en otro sitio. Eso quiere decir, amigo, a mí me dejó el mensaje de que veremos una posible evolución de ese personaje de Batman Robin Pattinson en una segunda o una tercera secuela. Correcto. Correcto. A mí me llamó la atención algo que estaba diciendo Ronnie, que fue lo de la señal fuego, que a mí me quedó como que mierda. Lo de la señal, yo desde niño, yo incluso hice un video porque eso fue lo primero, a eso y otra cosilla, pero yo desde niño siempre que lo de la señal, yo pensaba que era una señal para Batman, como que Batman, mira, aquí hay un par de gente que están desacatada, hay que hacerle algo. Sin embargo, la idea de que es una señal también para los criminales, para mí es una idea brillante, porque como estaba diciéndolo desde un punto de vista filosófico, mira, en el siglo XVIII, en la cosa de la cárcel, hubo un loco que vino con una idea carcelaria que se llama el panóptico. Él dijo, nosotros estamos tirando gente en el calabozo y nosotros no sabemos qué es lo que es. Lo que tenemos que hacer es hacer una cárcel circular y en el medio poner una torre, pero que los carcelarios no sepan que tú estás ahí y tú lo puedas ver para afuera. Lo que tú vas a hacer con esto es, el efecto psicológico es
que los que están encarcelados van a cambiar su disciplina porque ellos están siendo vigilados, o eso ellos asumen porque ellos no saben si hay alguien en la torre. So, esa señal funciona de la misma manera, porque en una parte él incluso dice, yo solamente puedo estar en un lugar a la vez. Sin embargo, al yo poner la señal ahí, eso cambia la psiqui de los individuos. Ellos salen corriendo en una escena, yo creo que tú lo mencionaste, Ronnie, cuando ven la señal, porque Sí. asumen de que van a venir hacia ellos. Y eso es una idea brillante, pero también a mí me pone a cuestionar la idea de la ciudad gótica, de si las personas son buenas, principalmente de noche, porque son buenas o porque se le obliga a ser buena por la señal. Porque si yo veo que la señal está ahí, yo quizás me limite a hacer algo que haría con el miedo de que venga Batman por ahí a hacerme algo. Es como la idea de Dios, de que es omnisciente y omnipresente, y hay gente que entiende de que no haría el mal porque como Dios siempre está ahí viéndote lo que tú vas a hacer, yo me voy a limitar a no hacer nada. Eso para mí quedó como que, oh, shit, mira qué interesante esta idea. Como que hay una idea de libertad que yo podría incluso criticar en la ciudad gótica que se nos presenta acá. Pero por una cosa, te pregunté lo del oficial Gordon ahorita, porque ese personaje a mí me pareció súper pasivo en esta película. Yo conté el número de preguntas que él hacía. O sea, para mí este oficial era un inútil. Yo dije, pero este hombre no sabe dónde está parado. Yo puedo contar el número de parlamentos. Si me pongo a contar, la mayoría de parlamentos de él son preguntas. O sea, son preguntas Él es un que él está corriendo. investigador. ¿Eh? Él es un investigador. Sí, pero un investigador da respuesta, no solamente pregunta. Parecía el No, investigador. y el accionar de él era como muy limitado. No sé si es por el guión o la escena cuando le dice a Batman, dame un golpe y vete por ahí, que hay una escalera por ahí, que qué sé yo qué. Esa fue otra en la que no hizo una pregunta, que fue, pero muy No, poca. eran pasivos. Personajes que no están muy bien desarrollados y personajes que no están muy bien introducidos ni definidos. Es un Porque una personaje. historia de Batman, tú no le puedes traer un pingüino como ese. Ese pingüino está genial. Pero ¿qué sucede? Yo no veo, porque si tú le quieres hacer un cambio que se apoye más en la realidad y divorciarlo un poquito del cómics, está bien. Porque eso fue lo que Ledger hizo con el Joker. Lo trajo más a la realidad. Trajo un personaje anárquico, un desadaptado social, pero con también un psicópata, un loco burlón, y nos trajo este matiz del Joker, pero no se divorció porque se maquillaba la cara, todavía tenía el pelo de un color verde, qué sé yo qué, era el Joker, independientemente, inclusive revolucionó el aspecto del Joker porque hasta lo maquilló un tanto diferente, le dio un look diferente, ok, pero seguía siendo el Joker, mantenía la esencia. Aquí lo que me ponen es un mafioso, que lo que me parecía a mí, este pingüino, un mafioso italiano con la cara deforme, que formaba parte del círculo, el anillo corrupto del gobierno actual de Ciudad Gótica. Pero no se me pareció el pingüino. Intentaron, es más, lo que se me parecía era a Robert De Niro barrigón. O sea, Yo lo, o sea, no me gustó. Y también la Gatúbela, eh, que aparece de la nada porque están buscando una tipa y ella andaba con la tipa. Entonces aquí sucede esta mujer chiquitica, pequeña, con una habilidad tremenda, que se ha sabido todo el tiempo que Falcón era su papá y por qué le tenía que dar para abajo ahora. No lo pudo haber hecho antes con la habilidad que tenía, porque tenía que ser ahora. porque ahora que ¿Entiendes? estamos viendo la película de Batman, Dick. Ajá. Entonces, I don't know, o sea, cosas entre lo que es, lo que está genial, está muy bien. La historia fue abordada de una manera distinta, pero donde pecaron fue en que se divorciaron del cómics. No sé si me entienden. Sí, Quisieron mira, llevar como muchas cosas al un mismo dato tiempo. curioso, porque Colin Farrell se quejó con la Warner de que a él, cuando desarrolló su personaje, a él le prohibieron fumar. En el cómic vemos al pingüino siempre fumando, en la película de Tim Burton lo vemos fumando. Y a él le prohibieron a la Warner fumar porque, según la Warner, las películas de superhéroes se han estado sensibilizando con el uso o el consumo de tabaco en sus películas. Oye, eso. Y fue
no le permitieron. Y él todavía hasta él decía que en algún momento le dejaran fumar incluso o tener el cigarrillo sin encenderlo. Y la producción no le permitió eso. O sea, entonces también se divorció en esa parte del cómic y no le frenó la creatividad actoral a un actor que para mí, aunque hizo un excelente trabajo, creo que la producción en sí le pudo haber sacado más, no él. Él hizo una excelente caracterización, pero creo que la producción le pudo haber sacado más a ese personaje de Colin Farrell. Sí, claro, es lo que yo digo. Y el mismo de Zoe Kravitz, de Catwoman también. Porque te estamos viendo diferentes Catwoman, a través de Halle Berry, después Anne Hathaway, y entonces ahora nos las traen a ella. No es que lo hizo mal, lo hizo bien. Excelente interpretación de Catwoman, un tanto diferente, pero no hay como una definición de los personajes y el por qué están ahí y por qué interactúan con Batman. Y porque aquí el Pingüino no parece un adversario de Batman, ni Catwoman tampoco. Con el Pingüino lo que yo veo es que quizás en una próxima película lo desarrollen mejor, porque ahora él tiene una posición quizás mayor de poder ante los súbditos. Una serie van a hacer. ¿Cómo es? Una serie. Van a hacer una serie. Bueno. Una serie con el Pingüino, supuestamente. Con Gordon lo que yo vi, que fue de nuevo, yo me estaba muriendo la risa en el cine con eso. Cada vez que ese hombre hablaba, yo decía, coño, viene con otra pregunta. O era exclamación. Noten, él decía, Jesus Christ, oh my, Jesus. Esas son las exclamaciones que le hacía cuando Batman encontraba algo o hacía una pregunta. Lo que me daba a entender a mí que él era un personaje objeto. Tú sabes cuando uno crea un personaje que tiene una ideología, pero necesita otro que se oponga a esa idea para yo poder contestar y dársela al público de una manera como se lo estoy dando a él. Ese personaje funcionaba como el objeto de que Batman era que estaba resolviendo todo, yo te voy a contestar todo, y este que es un inspector, un investigador, estaba haciendo preguntas nada más, no respondía, nunca, no encontraba nada. No, de hecho, el primer clue, que cómo fue que dijo The Riddle, de que ¿qué pasa con un hombre muere? What does happen with a dead person that lies? Algo así, como que muere. Para mí era obvio. Era un juego de palabras con la palabra lie. Ese hombre, pero yo dije, pero ven acá, ¿qué tú hacías ahí? Hasta uno de los súbditos de él le estaba contestando a él. O sea, que le estaba diciendo las respuestas. Este personaje me pareció súper pasivo. Y por eso pregunté cuál es la construcción del personaje Gordon en las otras películas. Porque en la película de Dark Knight, el hombre hacía, él actuaba, él accionaba y también respondía y le daba clue a Batman de cómo. Y era el que prendía la señal cuando necesitaba Batman. Bueno, por lo menos. De hecho en esas películas ya un lado más la vida del inspector, porque vemos su familia, vemos cómo él asciende a ser jefe de la policía, vemos cómo él incluso su esposa, sus hijos, vemos un lado más, incluso vemos el personaje mucho más. Aquí, como tú dices, aquí solamente es un personaje objeto. Yeah. Pero por eso, con Gatúbela estoy con Danilo también ahí. Aunque esa mujer es hermosa, cuando esa mujer entró por ahí, es el diablo. Pero más flaca que el. Yeah. Sí, si la ves en persona te decepciona. No, pero eso lo suyo. Chiquitica y flaquita. La hacían ver grande aquí, pero es así chiquitica. Bueno, viene la pregunta del millón para usted, señor director y mis compañeros. ¿Realmente esta película tenía que ser 3 horas de duración? No. No, creo que no. ¿Qué te opinan, Amado y Ariel? Como que se le podía recortar un poco a esa película, no tenía necesidad. Hubieron escenas y una edición medio extraña en ocasiones que yo me quedé como, ¿cuál fue la idea de eso? La escena del carro, cuando él voltea el carro del Pingüino, excelente. La toma así de espalda, el fuego atrás, Batman caminando así como que ese peligro que se va asomando. Y yo pensé que iban a cortar la escena y ya la siguiente toma iba a ser Pingüino amarrado, qué sé yo, algo. Confiesa. No, pero la escena sigue. Y sigue Batman caminando. Y después se va así como, hello.
Hay mucho de eso, hay mucho, eso me llamó la atención. Esto, que ustedes se fijaron que hay muchas escenas donde hay silencio y nada más está Pattinson como Batman mirando así. Sí. Y entonces, todo No, todo el mundo se quedaba en el aire. O sea, el mundo se quedaba como, ¿qué fue? Se le olvidó decir cut al director. Es lo que parecía. y si notaron que el Alfred, el que hacía papel de Alfred, es Ey, el Alfred del Joker de Joaquín Phoenix. El que está en la verja cuando él va a verlo, que el niño está en la verja jugando O sea, yo y no se lo me lleva. eso, yo no, eso no me, no, eso no lo llegué. Y se lo lleva, es el mismo Alfred. Yo no me Este acordaba. actor que interpretó a Alfred ahora ¿qué? es el mismo Alfred del Joker de Joaquín Phoenix. ¿Se acuerdan? Cuando Joaquín Phoenix está fuera de la verja, que ve a Bruno chiquito y Ya, habla con él, y Sí. aparece el mayordomo y le Andy, dice, Andy hey, Serkis se llama él. ajá, y le dice, hey, pana, ¿qué hace usted aquí? ¿Quién es usted? ¿Qué sé yo qué? ¿No te acuerdas? yo me acuerdo de la escena, lo que no me acordaba era que ese era el mismo Alfred. Yo no me acuerdo de la cara de ese Ah, Alfred, pues eso pero quiere sabemos. decir, Esa era una sorpresa porque entonces aquí, que fue como una sorpresa porque todo el mundo se espera que el Joker que viene en la segunda es Joaquín eso es lo que Phoenix. iba a preguntar. O sea, si van a hacer lo mismo que está haciendo Marvel ahora bueno, No, hicieron hay rumores por ahí que viene un El actor es Joker diferente. 2 con el mismo Joaquín Phoenix, pero el mismo director de Joker viene con una película de Batman, no Batman en sí, sino Bruce Wayne, como el proceso y su trauma psiquiátrico psicológico que lo llevaron a convertirse en Batman. Exactamente lo mismo que al personaje de Joaquin Phoenix lo llevó a convertirse en el Joker. Vienen como con una película muy seria que se divorcia un poquito del cómics, pero y se va a llamar así mismo, Bruce, la película. Y viene de pequeño cuando asesinan sus padres, esto, y él va creciendo y se queda criándose con el mayordomo, y cómo él va evolucionando como un adulto y sus traumas y esto, hasta que se convierte en el hombre murciélago. O sea, pero no, en la película nada van a poner el aspecto dramático de él. Lo mismo que pasó con Joaquín, con este Joker que vimos. O sea, excelente ver una evolución, ¿no? En un momento determinado se dé la sorpresa de que en una segunda entrega de esta vez de esta nueva franquicia de Batman, el Joker que veamos ser de Joaquín Phoenix, verlo ya en una película netamente de acción. Bueno, no sé cómo lo harían, porque, por ejemplo, si van a traer a Joaquín como el Joker, que supuestamente el Joker que habló con el Riddle desde la cárcel, que le dijo, lo hiciste bien, pero te faltó tal cosa. Si ese es Joaquín Phoenix, tienen que maquillarlo y ponerlo muy avejentado, porque este Joker de Joaquín Phoenix hizo su desastre en los 70 y estamos en el 2022, entonces No no, no, encajaría. no cae, o No sea, no. encajaría porque es que Bruno Díaz era un niño cuando la historia de Exactamente, Joaquin entonces se Phoenix. va a enfrentar a un Imagínate. Joker achochado. Tenemos ya un Batman con unos veintitantos años de La edad. pastilla de geriátrico. Y un Joker ahí, anda en andador. El que Tú hizo sabes que Joker en esta película luego fue se inventa algo para justificarlo, inventa. Ajá, se inventan que se bebió una vaina ahí y se rejuveneció y se hizo más fuerte. Y como tiene una sonrisa eterna, nunca envejece. Ya. O no dicen nada como el personaje de Catwoman, no dicen nada y simplemente lo traen ya. Y lo traen y ya, y lo ponen ahí. Pero espérate, ¿y cómo fue? Catwoman generalmente, aquí nunca le dicen Catwoman. No sabemos por qué o cómo ella sabe pelear o defenderse de esa manera. La tipa es mesera en una discoteca, pero entonces tú la ves robando una caja fuerte. ¿Por qué se viste como una gata? ¿Por qué tiene las uñas largas? No dicen No, nada. o sea, porque, bueno, como ella tuvo, la tiene que tener ciertas características ya, pero como que sin mucha explicación. Exactamente, que no hay cosas explícitas de qué la llevó a convertirse en Gatúbela. Lo de la discoteca sí explican de que una de las razones que ella trabajaba ahí era de que para terminar robándole a ellos también era.
Pero ese robo Lo era... que te digo, ellos se trancaron con su propia historia porque estaba lo de robarle, estaba lo de, luego ella Vengarse entra de porque su la van a padre. mandar para buscar información y porque la mamá de ella había muerto, Ujú. la habían asesinado. Ah, y la amiga Ajá, también. sí, porque fue a Ah, vengar la amiga, Anika era lo que se llamaba. pero que era una excusa vana para eliminar a su papá, a Falcon, que es una excelente interpretación de John Turturro. Ok, mi gente, en una escala del 1 al 10, Amado, ¿cuánto tú le das a The Batman de Robert Pattinson Yo le o de doy, Matt Reeves? yo le doy un 9, 9.5 por ahí. Y es por la duración. Yo le quitaría punto nomás. Y tú, Ronnie, ¿cuánto le Y dieras y por qué? yo le daría, creo que un poquito menos, un 8, porque creo que no es necesario que sea tan larga, y porque hay ciertas cosas en la edición que realmente pudieron hacer mejor, trabajar mejor los personajes, pero después, a un 8.5, ¿Y un tú, 8.5. Ariel, cuánto le Yo das lo, en la escala? yo le doy un 8. Realmente también tengo esa decepción de que es un poco larga. Creo que le sobran algunos 20 minutos, tal vez un poco más. Eh, los personajes, hay algunos que sí fueron bien desarrollados y otros no. Y la historia a veces tiene ciertas vacilaciones. Y al final, yo estaba esperando que me llenaran las expectativas y que superara Batman Caballero Asciende. Y para mí no lo hizo. Ah, no, ahí ya. El final, mi hermano, lo dijiste, el final. Yo pensé que la película se iba a acabar cuando atraparon al acertijo. Como que ya ellos. Y entonces Sí, de sí. la nada, de que ahora hay un escuadrón de seguidores de él y un explosivo y una cosa y empiezan a explotar. ¿Y qué fue? Sí. ¿En qué momento, en qué Un momento factor dijo la sorpresa que película? no funciona. Eso ahora que No, tú lo dices, eso no es muy similar a lo que pasa con Dark Knight, con el Joker, que él también tenía un plan secundario después que lo capturan, que era de Y, que con, y Bane, que tenía un séquito de seguidores. Bueno, nos quedan pocos minutos. En una escala del 1 al 10, yo le otorgo un 8. Un 8 porque es muy larga, no debió ser muy larga. 2, le faltó ser un poquito más explícito. 3, se divorcia mucho, mucho, mucho del cómics, que es un pecado, es un error garrafal. Y ciertos personajes que se divorcian del cómics, que están ahí por estar sin una explicación alguna. Porque el pingüino es un mafioso y por qué esta muchacha es Gatúbela, por qué lo hace. ¿dónde te cojo una La estructura argumental flaquea. Quisieron hacer una película interesante que lo es, pero se quitaron del cómics. El cómics, se mantiene porque ahí está Batman, lo vemos, pero a las vicisitudes y la atmósfera de superhéroe del cómics no debieron matarla, porque Nolan nos trajo tres películas o tres películas, tres muy buenas, con un cierto toque de realismo y nunca se despegó del cómics. Tim Burton lo hizo. Ahora, Schumacher cometió el pecado de que se sumergió demasiado en el cómics y eso es malo también. Sí. En ese caso de Schumacher hay algo que yo siempre he dicho. Y para mí es lamentable que la diferencia de años que hubo desde que del 91 cuando se hizo Batman Returns a cuando se hace Batman Forever con la primera de Schumacher, la tecnología ya estaba desarrollándose por completo, o sea, había un avance tecnológico enorme y no se ve ese contraste. Incluso, por ejemplo, no se ve que haya más tecnología en la película de Schumacher, se ve más tecnología en la película de Tim Burton que en la película de Schumacher. Exacto. Esa que en el cómic. Por eso es que lamentablemente terminaron siendo desastrosas, ambas. Y en la de Nolan vemos una tecnología más acorde a nuestro tiempo y más realista. Porque aquí vemos, en las anteriores, vemos tecnología que está hecha a base de efectos especiales. En la de Nolan vemos tecnología que es real, motores que corren de verdad, menos el avión,
que corren, el carro, que es un carro creado, un baticarro creado, que se mueve tal y como se ve en la película, las motocicletas que utilizaba y todo, tecnología real hecha para la película. Ahí es que Nolan también se va por encima. Bueno, mi gente, esta es la entrega número 143 de su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo. Esperamos que este debate le haya gustado. Si no, dejen sus comentarios aquí debajo y lo podemos volver a repetir, a dedicarle un poco más de tiempo a Batman, el superhéroe de todos. Y nada, mi gente, con ustedes Danilo Arroyo. Despídense los demás. Ariel Díaz Alejo, de República Dominicana, gracias. Y Rod, Y Amado Marte. Amado Mi gente, gracias por conectarse, gente. ya ustedes saben, será hasta una próxima. Hasta la próxima.